Buenos días con todos. Bueno, ahora vamos a pasar un temita un poquito distinto al anterior. Espero que les agrade tanto como les agradó el tema de la doctora. Muy bien. Vamos a hablar un poco del micropulsado y la fotocoagulación transcranial en glaucoma, fundamentalmente con el siglo G6, que es el equipo que nosotros utilizamos en clínica. Dentro de los acápites que vamos a hablar ahora es introducción a las técnicas de láser en glaucoma, ciclo fotocoagulación transescleral, historia, avances, láser micropulsado, mecanismos, indicaciones, aplicación, termólisis, una técnica para el glaucoma refractario, comparativa y casos clínicos, conclusiones y referencias. Entonces vamos a empezar con el primer tema, introducción a las técnicas de láser en glaucoma. Ha habido una gran evolución del tratamiento quirúrgico del glaucoma. El enfoque actual es realizar cirugías menos invasivas, minimizar el impacto visual y reducir riesgos asociados a procedimientos filtrantes. Sabemos que, por ejemplo, la trabeculectomía, las válvulas condicionan un 80% de que todo va a ir bien, pero siempre hay la posibilidad de que un 20% tenga complicaciones. Los beneficios de estos nuevos láseres van a mejorar el perfil de seguridad, recuperar más rápido al paciente y la importancia de mantener una preservación de la visión a más largo tiempo. Dentro de las generalidades del láser transcranial de equipamiento tenemos el equipo que contiene dos botones que nos permiten, la primera, colocar los segundos que se van a utilizar y la cantidad de potencia de láser que vamos a utilizar, y los otros dos compartimientos es para colocar las ondas, ¿no? Tenemos la sonda MP3, que últimamente el último diseño que se hizo es un diseño convexo adaptado a la esclera de forma como de orejita de ratón, que lo tenemos acá, pero orejitas de conejo, y es de una aplicación precisa sobre el limbo esclerocorneal. La ventaja es que tenemos ya en la misma cabeza de la sonda tenemos ya milimetrado la distancia de la limbo esclerocorneal a la esclera, lo que va a permitir una fácil utilización del equipo para el láser micropulsado. En el caso de la sonda G-Pro, el diseño es en forma de cuña y bueno, también ya viene adaptado a 1 milímetro de limbo esclerocorneal donde tenemos que hacer el procedimiento láser, como vemos acá. En caso de la sonda G-Pro, tenemos que siempre marcar la cantidad de puntos que se va a realizar y simplemente es colocar la sonda sobre el punto ya marcado y se empieza con el procedimiento. Ciclo fotocoagulación transescleral, historia y avances. Bien, en cuanto a la evolución de la citofotocoagulación, hace ya desde los años 1930 el láser diodo se aplicaba con 75 puntos de láser en glaucomas refractarios para bajar la presión, pero lamentablemente había muchas complicaciones, tanto de inflamación y tisis. Ahora las modificaciones actuales han hecho el mejor desarrollo de la endocitofotocoagulación y la fotocoagulación transescleral, el desarrollo de protocolos, mejores protocolos para que no llegue a producirse hipotonía y pérdida de visión. Impacto en la reducción de la presión intraocular es un método eficaz para disminuir el humor acuoso y colocar la piel con mayor seguridad. Efectos del micropulsado sobre la presión intraocular. Tenemos 3 puntos: disminución de la producción del humor acuoso debido a que actúa el láser sobre los procesos ciliares, destruyendo mitocondrias en células epiteliales no pigmentadas. Posteriormente produce también aumento del flujo de salida convencional, lo que induce contracción de fibras de colágeno de la malla trabecular y del músculo ciliar. Y por supuesto también el incremento de la vía uroescleral debido a una respuesta inflamatoria inicial y aumento del grosor coroideo que contribuye a la reducción de la piel. En cuanto a las indicaciones del láser micropulsado, un espectro ampliado. Tenemos que inicialmente los glaucomas se realizaban, el micropulsado se realizaba para glaucomas avanzados, pero ahora ya se aplica en diversas etapas del daño del nervio óptico. La eficacia en glaucoma congénito y juvenil. En los últimos años, en el glaucoma congénito para extender y ya no empezar a hacer una cirugía de inicio a los meses de nacido
o al año de nacido, pues se usa el micropulsado o la termólisis para extender el tiempo de vida de ese ojito y hacer las cirugías filtrantes, la trabeculectomía, por ejemplo, a partir de los 4, 5, 6 años de edad. También se puede realizar el micropulsado en combinación con otros tratamientos. Por ejemplo, puede aplicarse después del láser, la trabeculoplastia láser selectiva, antes de hacer una trabeculectomía, o puede ser también después de que una trabeculectomía está fallida o está a un 50% de su funcionamiento, igual en los implantes valvulares. Y lógicamente antes de una cirugía de catarata que también tenga glaucoma el paciente. Ventajas y desventajas del láser micropulsado. En cuanto a las ventajas, es de acción directa, sin daño anatómico detectable, reducción significativa del apío, llega fácilmente entre 30 y 40%, fácil aplicación, rápida recuperación y mínima invasividad. Dentro de las desventajas está que algunos pacientes pueden requerir tratamientos repetidos. Normalmente el micropulsado dura entre un año 8 meses y 2 años 2 meses, según los trabajos de investigación. En algunos casos, a veces es menos tiempo. En ese caso, también se puede volver a repetir el láser micropulsado logrando los efectos correctos. Muy bien, en cuanto al protocolo de aplicación del láser micropulsado, el paciente podemos hacer el procedimiento ya sea en clínica o ya sea en el consultorio. Yo lo hago por mayor seguridad en una clínica. La preparación del paciente, primero hay que hacer el paciente se recuesta sobre una cama quirúrgica, posteriormente se hace la asepsia-antisepsia, se hace la colocación de la anestesia pericular con silocaína y bupivacaína para que haga el efecto siguiente, ¿no? Haga anestesia y aquinesia. Y posteriormente, después del posoperatorio, el paciente no esté con dolor, porque generalmente estos tratamientos son bastante dolorosos si no se le da el tratamiento correcto. Luego se coloca, lógicamente se hace la marcación a horas 3 y 9 para evitar el daño de los vasos ilianos, y después se echa un viscoelástico, se puede echar un gel oftálmico para que no hagamos daño con la sonda al momento de apretarla. La forma de aplicación del láser es apretando como cuando estamos escribiendo en un papel. Esa es la forma, no tiene que ser ni muy fuerte ni muy débil. Y lo hacemos perpendicular a la esclera y adyacente al limo, como vemos en esta imagen, ¿no? ¿De acuerdo? En cuanto a los parámetros de aplicación para el láser micropulsado, la energía es de 2500 miliwatts, una velocidad de barrido de 20 segundos, número de barridos por hemisferio 4 y normalmente un tiempo total de 80 a 120 segundos con una energía de 112 a 150 joules. El manejo post-láser y las posibles complicaciones. Dentro del tratamiento post-láser tenemos, primeramente, el medicamento que hay que dar es los corticoides. Nosotros damos, por ejemplo, prednisolona o dexametasona, una gota cada 4 horas por una semana y luego cada 6 horas por una semana más. Se da inmediatamente de que el paciente sale de sala de operaciones, se le coloca una ampolla de ketorolaco 60 miligramos intermuscular para bajar el dolor, y para casa le dejamos ketorolaco sublingual de 30 miligramos cada 8 horas por 2 días, o si no, también podemos darle paracetamol con tramadol cada 8 horas por 2 días. En cuanto a la recuperación, al día siguiente se tiene que tomar la evaluación del paciente. El paciente puede haber bajado por lo menos un 20% de la presión, y la evaluación es a la semana y al mes. Al mes es donde se ve ya los resultados total del procedimiento del micropulsado. En cuanto a las complicaciones potenciales, que no son tan frecuentes realmente, pero se da, y es la mydriasis media, ¿no? Hiporreactiva, que se produce, que condiciona un problema realmente a veces entre un mes y hasta 6 meses. Lo bueno es que en este caso la pilocarpina nos ayuda bastante. El uso de pilocarpina desde una gota al día hasta una gota cada 4 horas podría ayudar al paciente a que recupere esa visión durante el tiempo que recuperamos el movimiento normal de la pupila, ¿no? En cuanto a la otra complicación potencial es la inflamación ocular, podría ser una uveitis anterior, lo que lo manejamos con corticoides, y la queratitis con lágrimas en gel, según corresponde. Ahora vamos a pasar a lo que es la termólisis, técnica para glaucoma refractario. El mecanismo de acción de la termólisis, en este caso sí se produce una coagulación de los procesos ciliares
lo cual va a reducir la producción del humor acuoso, disminuyendo directamente la pío. También en este caso, por inflamación, va a mejorar el flujo de saliva escleral. Esa técnica va a contribuir a un mejor drenaje a través de esta vía. Indicaciones para termólisis en glaucoma. Tenemos los glaucomas refractarios, como vemos aquí, los glaucomas afáquicos, neovascular, uveítico, infantil resistente, secundario aceite de siliconas, casos de fallo de cirugías previas, postcirugía filtrante, fallida, postqueratoplastía penetrante con baja visión, y las situaciones especiales también, como tenemos el ojo ciego doloroso, pacientes no aptos para cirugía filtrante, o en casos también en que hay una pobre respuesta al micropulsado. En algunos casos el micropulsado, por ser muy alta la presión, no logra bajar a la piometa. Entonces en ese caso usamos la termólisis, que sí va a llegar, en realidad casi un 10% más baja la presión la termólisis que el micropulsado. Técnica de aplicación de la termólisis. En este caso casi la preparación inicial es igual que para el micropulsado, asepsia antisepsia, anestesia perivulvar, marcamos en este caso a horas 12, 3, 6 y 9 a 1 milímetro de limbo, más o menos. Bueno, no es necesario en este caso marcarlo, pero lo que marcamos más o menos son la cantidad de puntos, ¿no? Porque ya está, en la sonda ya tiene el milímetro, así que no hay mucho problema. Se pone la interfaz líquida y se procede a hacer los tratamientos, ¿no? En este caso, como vemos acá, tenemos que evitar primero que se hagan 4 cuadrantes. Nunca hacer 4 cuadrantes, porque ahí sí podemos llevar a la tisis bulbi. Máximo 3 cuadrantes. Evitar, si ha habido por ejemplo una trabeculectomía, colocar la sonda en la zona de trabeculectomía, o si se ha hecho una válvula igualmente, ¿no? Evitar en la zona por donde se pone la válvula. Tenemos 3 cuadrantes. Cuando utilizamos 7 puntos de un cuadrante, en ese caso generalmente es un paciente refractario que tiene una presión de 20 a 30. Ahí se utiliza 7 puntos de un cuadrante. En el caso que tengamos un paciente que tiene presiones de 30 a 40, usamos el segundo cuadrante, en total 14 puntos por cuadrante. En el caso que tengamos un paciente refractario que tenga de 50 a 60, utilizamos los cuadrantes inferiores, 14 puntos, más 2 puntos en ambos lados de los otros cuadrantes superiores. O puede ser al revés, inferiores, ¿no? Los cuadrantes superiores completos y 2 puntos en los inferiores. Y con eso bajamos la presión a la piometa. En el caso que las presiones sean más de 60, lo que se utiliza es los 3 cuadrantes. Y como les repito, nunca usar el cuarto cuadrante. Parámetros y ajustes de potencia en la termólisis. La longitud de onda y nivel de poder. Usamos pues el láser diodo 810 con niveles de poder de 2000 o 1250 miliwatts. Yo utilizo 2000 miliwatts a 2 segundos de exposición. Hay otros colegas en otros lugares donde usan también 1250 miliwatts a 4 segundos de exposición. Eso ya depende de la experiencia de cada colega con sus pacientes. En cuanto a la estrategia, número de cuadrantes y puntos por cuadrantes varían según la severidad. Como les había dicho, un cuadrante de 20 a 30, 2 cuadrantes de 30 a 40, 3 cuadrantes de 60 para arriba y 2 cuadrantes con 2 puntos adicionales de 50 a 60 de presión. El manejo post-láser de termólisis y sus complicaciones. La medicación post-láser es similar al micropulsado. Usamos los corticoides tópicos, por ejemplo, prednisona, dexametasona, una gota cada 4 horas por una semana y luego cada 6 horas por una semana más, y los mismos analgésicos orales, ¿no? Que es el ketorolaco o el paracetamol con el tramadol, ¿no? La diferencia un poquito más es en el seguimiento. El seguimiento tiene que ser primer día, semana, al mes, 3 meses, 6 meses y al año, fundamentalmente para evaluar la presión intraocular, la agudeza visual, cómo está la pupila y la celularidad. También es importante que después de que hagamos el procedimiento tengamos una tablita como esta, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber casos en que vamos a hacer retratamiento. Entonces tenemos que marcar en qué momentos y en qué fechas hemos hecho el láser micropulsado o el láser de termólisis, ¿no? En este caso, por ejemplo, este color medio azul nos indica que se ha hecho el láser micropulsado
¿no? Y bueno, falta la fecha, pero se debería colocar la fecha que se realizó. Y acá vemos el termólisis que hicieron los cuadrantes inferiores. Entonces esto nos queda como data para en un futuro retratamiento, pues no tener problemas. Dentro de las complicaciones potenciales del láser termólisis está el dolor posoperatorio, hiperemia conjuntival. Lógicamente el dolor ya lo vemos con las indicaciones correctas, no va a haber mucho dolor o casi nada de dolor. Una hiperemia conjuntival que se puede seguir tratando con corticoides y lágrimas. Y uveitis anterior, hipotonía, tisis, edema realmente son muy pocos se ven, ¿no? Muy pocos se ven en esta época. Vamos a pasar a la parte comparativa y casos clínicos. En cuanto al esquema comparativo de tratamientos periódicos, es muy importante el panorama general de las terapias. ¿En qué momento tenemos que poner el láser micropulsado, ¿no? Tenemos ya bastantes tratamientos, dentro de ellos tenemos la trabeculoplastia láser selectiva, que se puede realizar a veces si uno inicia el tratamiento de un glaucoma crónico de ángulo abierto, con inicio sin empezar con gotas y empezando por láser, pues podemos tener hasta un paciente con 10 años con solamente trabeculoplastia láser selectiva y controlarlo perfectamente. Entonces es importante saber aplicar los tratamientos en su debido momento, ¿no? Luego pasamos al uso de las gotas, prostaglandinas, luego las prostaglandinas y tratamientos combinados y máxima terapia, ¿no? Ya cuando tenemos máxima terapia, recién empezamos a dar el tratamiento. Antes de llegar a las cirugías filtrantes, pensamos en hacer un micropulsado. Como les digo, el micropulsado puede durar hasta 1 año, 8 meses, hasta 2 años, 2 meses, y puede ser repetitivo. Entonces podríamos usarlo en varias oportunidades antes de llegar a la cirugía filtrante, que sabemos que siempre hay un mayor porcentaje de complicaciones, ¿no? Y luego, bueno, ya pasamos a la parte de colocación de PNP, grave, válvulas, ¿correcto? Y después de que ya tenemos, por ejemplo, un paciente que ya ha pasado por todo esto, tiene su válvula, su trabeculectomía, ya recién pasamos a la termólisis, ¿no? Entonces, en ese momento ya pues aplicamos todo lo que hemos visto y logramos mantener pues una adecuada visión por lo menos un tiempo más, ¿no? del paciente. Y lógicamente la termólisis también puede ser repetida. Bueno, voy a presentar unos cuantos casos clínicos de lo que he tenido en mi consulta privada. Por ejemplo, este paciente, un paciente varón de 5 años con glaucoma congénito, ya le habían hecho trabeculotomía, trabeculotectomía a los meses de nacido, al año ya le habían puesto válvula, 2 válvulas, y aún así el paciente seguía mal, seguía subiendo la presión, le hicieron micropulsado del 3er año al 4.º año, un micropulsado cada 4 meses por 1 año, y con un apío persistente de 35. Se realizó a la edad de 5 años la termólisis en 2 cuadrantes, logrando un apío de 11. Ya 8 meses está el paciente y lo tenemos con 11 de presión en uno de los ojitos. Acá tenemos otro segundo caso clínico, un glaucoma de ángulo abierto, leve a moderado, creo que es algo de lo más común. Una mujer de 45 años con glaucoma de ángulo abierto, leve a moderado, una agudeza visual de 20/20, una presión de 20 milímetros de mercurio, no llegamos a la piometa. Por lo tanto, realizamos el procedimiento micropulsado y la presión descendió a 10 milímetros. Lógicamente estaba con máxima terapia, ¿no? Acá tenemos un tercer caso, un glaucoma avanzado en ojo único. Es un paciente que lo he visto hace unos 2 meses, paciente de 80 años con ojo único, agudeza visual 20/200, presión de 50 milímetros Hg, esclareción 0,9. con una microscopía especular baja en lo que se refiere a células endoteliales 500. En este caso se podría haber puesto una válvula, pero el problema es las células endoteliales. Al otro, al ser un procedimiento menos invasivo, pues estaba indicado para hacer el procedimiento. Se le realizó el procedimiento de termólisis, 2 cuadrantes, 7 puntos por cuadrante y 2 puntos en el tercer y cuarto cuadrante, logrando un apío hasta ahora de 14 milímetros de mercurio. En cuanto a conclusiones y referencias, resumen de las ventajas de la técnica de láser. Tenemos la siguiente: eficacia en el control del apío. Ambas técnicas
Eficacia en el control del ambas técnicas demuestran una capacidad significativa para reducir la presión intraocular. Menor riesgo de complicaciones severas en comparación a cirugías más invasivas. Y aplicabilidad en un amplio rango de tipos y etapas de glaucoma. Acá tengo la bibliografía que he tomado, si desean verla, ahí todo lo que hemos expuesto está ahí, de lo último que se está haciendo ahorita en este momento en lo que es láser micropulsado y termólisis. Muchísimas gracias.